quedó así un poco enmarañado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me alegro. Es mi objetivo, intentar aclarar en la medida que pueda lo que planteo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Martín, por su comparecencia aquí hoy. Yo quiero centrarme en el periodo en el que usted fue consejera, no hacer preguntas de carácter general, ni pedir opiniones, sino lo que entiendo que es el objeto de una comisión de investigación, que es dar testimonio sobre los hechos que se conocen de primera mano, ¿no? Entonces, se planteó aquí una cuestión en relación con las liquidaciones. Podemos discrepar sobre los números, pero le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Cree que se podrían haber, digamos, parado esas prescripciones a través, por ejemplo, de una notificación a los usuarios? Eso ha ocurrido en otros ámbitos y quizá también podría haber sucedido en este. Vamos a lo mismo. Cualquier gestión que se haga sobre las prescripciones de esa deuda requiere personal dedicado tanto a hacer la ejecución, o por decirlo de alguna manera, al final del expediente que corresponde al ERA, vamos a expresarlo así, como a notificarlo, en todo caso. Tenemos que darnos cuenta que antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de copago, claro, las liquidaciones eran un sistema muy complejo, porque la persona mayor pagaba a cuentas el 75% de la pensión. Pero una vez que fallecía, había que ver qué situación patrimonial tenía. Y eso no siempre es fácil, yo creo que ustedes lo pueden entender. No siempre es fácil saber, muchas veces las propiedades no están solo a nombre de la persona que fallece, están a nombre de la persona y demás familiares. O sea, se dan situaciones complejas que hacen que la gestión de cada uno de esos expedientes, porque puede parecer decir, oiga, es que ¿por qué no cobraron ustedes? Esto no es, a ver si nos entendemos, no es como cuando uno sale de un hotel y le dan la factura y le dicen, usted debe aquí tanto. No es tan sencillo. Si lo fuera, seguramente no hubiera pasado pues esto que estamos viendo hoy aquí. Era muy complejo. Y yo estoy convencida de que si hubiéramos tenido una estructura administrativa mucho más potente, eso no hubiera ocurrido. Pero no era el caso. Por tanto, ni las notificaciones ni el propio cobro, ¿no? Comprendo, entiendo perfectamente la complejidad del asunto y en todo caso mi pregunta no iba dirigida a por qué no se ejecutaron, sino simplemente porque no se intentó parar la prescripción, pero también entiendo que la falta de personal opera en contra, ¿no? En el periodo en el que usted fue consejera, 2008-2011, estamos ya en pleno proceso de aplicación de la ley de la dependencia. Las personas que pasaron antes que usted esta tarde estaban en un momento mucho más incipiente del asunto y aunque quisieron impulsar el tema desde el principio, así lo manifestaron, era más complicado. En su caso, digamos que, bueno, ha dicho que hay algunos factores que claramente impiden dedicar a lo mejor todo el esfuerzo a esto, ¿no? Como puede ser la propia crisis, el hecho de que aumenten los usuarios, etcétera. Pero, ¿usted a qué achaca principalmente el hecho de que se haya tardado desde el año 2007 hasta el año 2011 en sacar el decreto que realmente reguló el copago y que puso las cosas bastante más en claro? Porque digamos que todos esos años fueron, de alguna manera, supusieron un vacío legal que fue el que propició las situaciones complejas que luego se dieron en cuanto a que luego el decreto pues no era retroactivo, en cuanto a que las personas que habían fallecido por el camino pues se quedaron un poco ahí también en el limbo, y esas situaciones complejas de las familias se debieron un poco al hecho de que no hubiera una normativa clara de aplicación de la ley de dependencia durante todos esos años, que fueron unos cuantos. Sí, voy a intentar, porque la pregunta daría para una respuesta muy larga, pero voy a intentar resumirla. Vamos a ver, la ley de dependencia efectivamente se aprueba en el año 2006, en diciembre, y entra en vigor teóricamente en el año 2007. La complejidad de la norma y del desarrollo de la norma, además saben que es una ley que se desarrolla de manera progresiva, es decir, no entra en vigor al final, después de todas las modificaciones, hasta el año 2015 de forma completa. En Asturias lo primero que se hace es un decreto que se aprueba en el año 2007,
en junio de 2007, del procedimiento. Digo esto para que nos situemos en por qué, en la pregunta, voy a tratar de responder por qué se tardó, ¿no? Es hasta el año 2008 que el Estado no regula los criterios básicos de copago. Pero les voy a dar otro dato más. Es hasta el año 2013 que el Estado no regula los criterios concretos de copago. Es decir, Asturias, si no me falla la memoria, pero tampoco me parece importante, pero es un dato que voy a dar, fue la primera comunidad autónoma que reguló el copago. Digo esto no por, cuidado, no por colgarnos una medalla, ni mucho menos, porque creo que tardamos demasiado, sino porque yo creo que eso lo que demuestra es la dificultad y la complejidad de una normativa de estas características. Y además nosotros quisimos hacer algo que probablemente hizo más complejo y retrasó más la regulación, que fue regular el copago global de todos los servicios, tanto de las personas mayores como de las personas con discapacidad y de todos los recursos que ya estaban en funcionamiento en Asturias, con una situación que, insisto, lo hacía muy complejo. ¿Por qué? Porque existía ya un sistema previo de funcionamiento, con disparidad de situaciones, y hubo que hacer una normativa que convirtiera el copago de una manera homogénea en una normativa clara, ¿vale? Eso supuso no solo la elaboración, que fue muy compleja, implicando a todas las entidades concertadas en su momento, como a todos los centros públicos en la elaboración de ese decreto, más luego lo que supuso de que los organismos que ustedes conocen tienen que estudiar y analizar y dictaminar sobre el decreto. Bueno, eso supuso todo un proceso efectivamente largo y complejo, que dio lugar a que la normativa del decreto del año 2010 se aprobase a finales y entrase en vigor en el 2011. Y efectivamente ese decreto, que fue complejo, con el paso de los años es probablemente más fácil ver dónde se cometieron los errores que en el momento que lo estás haciendo. Y es cuando efectivamente, por ejemplo, nos dimos cuenta, y sobre todo ustedes en este proceso, que una de las cosas que no contempló ese decreto fue la retroactividad. Pero en aquel momento, fíjense que nuestra preocupación y nuestra obsesión era una, que era no perjudicar a los usuarios. Y de hecho el decreto dice de forma clara en toda su normativa que las personas que a la entrada en vigor de ese sistema de copago para las personas dependientes fuesen usuarias, podían acogerse al sistema que más beneficioso les resultase. Y a mí me consta, porque así también lo hicimos saber, que se hizo un esfuerzo también por tratar de hacer llegar esta normativa al conjunto de los usuarios del ERA. Probablemente no, a lo mejor, con la intensidad que hubiera sido necesario, probablemente no con la explicación a fondo que hubiera sido necesaria. Digo, al pasar el tiempo nos damos cuenta que a lo mejor había que haber insistido mucho más en la información, había que haber insistido mucho más con cada usuario, habría que haber, porque era una normativa nueva que generaba un sistema distinto y que todo eso, pues probablemente a día de hoy se puede decir, pues probablemente fallamos en dar una información mucho más a fondo, fallamos en trasladar a las familias qué suponía todo esto. Pero, sinceramente, la norma lo que sí buscó desde el principio, con toda la complejidad que supuso, y eso lo pueden ver en su articulado, es intentar no perjudicar a ningún usuario del ERA. Es decir, que si el sistema antiguo les beneficiase más, se pudiesen acoger a él, y si el sistema nuevo les beneficiase más, se pudiesen acoger a él. ¿Qué pasa después? Que efectivamente, al no contemplar esa retroactividad, cuando entra en vigor el decreto y la persona fallece dentro del periodo transitorio, pues evidentemente, si no decidió, se aplica el decreto antiguo. Y eso, en algunos casos, perjudicó a algunas personas. En otros no. En otros las podía beneficiar, dependiendo del nivel de patrimonio que tuvieran. Bueno, yo sé que es farragoso, sé que es difícil, pero si se tardó tanto, no fue porque estuviéramos parados ni porque no le diéramos importancia. Para nosotros fue una prioridad y, de hecho, nos pusimos a trabajar sobre ello, nada más aprobarse esos criterios generales, pero quiero plantearlo así porque hubo muchas comunidades autónomas que a día de hoy todavía tienen problemas con el copago también, y el propio Estado tardó. El año 2008 fue el primer Real Decreto con criterios muy generales
y a partir del año 2012, que se concretó en el año 2013, es cuando se aprueba el Real Decreto Estatal que regula lo básico para lo que son los criterios más concretos de copago. Imaginémonos, desde el año 2007 hasta el año 2013, ¿no? Sí, tengo tiempo para una pregunta más, muy breve. Sí, en relación con lo que acaba de decir, le agradezco mucho, porque la clarificación de la complejidad conviene también en esta comisión. Pero entonces, nada, muy concreto. ¿Achaca quizá usted a la incomodidad de algunas de las familias que han puesto de manifiesto el hecho de que no hayan comprendido bien cuál era la situación y que no hayan tenido la información suficiente? Es decir, esa puede ser la causa de que algunas personas se sientan, bueno, pues no tratadas de la manera adecuada. No tanto que lo hayan sido, sino de la percepción de esas personas. Porque a mí me consta, aquí se han vertido casos personales, yo creo que los tenemos todos, ¿no? Y a mí no me pasó eso, es decir, en un caso concreto que tuve, yo recibí una información exhaustiva de las condiciones, fue recientemente. Pero no sé si de aquellos tiempos viene el hecho de que estas personas ahora se encuentren en esa situación, si cree que es así. Bueno, probablemente dentro del colectivo afectado habrá de todo. Vamos a ver, yo creo que no se puede negar que hay muchas personas ya de mano que no les gusta tener que pagar el precio de la residencia. A veces la gente considera que debería ser gratuito. Y eso es un debate muy legítimo y que podríamos tener. La legislación dice lo que dice y punto. Con lo cual, yo parto de la base de que siempre, pero no ahora, sino en su día en el ERA, cada vez que se hacía una liquidación de una deuda, eso generaba, no en todas las familias, no en todas las personas, generaba muchas veces malestar. O sea, ya de mano, quiero decir, el debate, claro, yo no me atrevo a pensar por cada una de las personas afectadas, cada caso es un mundo, ¿no? Y probablemente haya habido en algunos casos información totalmente clara, en otros casos a lo mejor hubo una información más confusa, no lo sé, yo no me atrevería tanto a hacer afirmaciones en ese sentido. Yo lo que sí puedo aceptar es que en una normativa tan compleja como esta y tan farragosa como esta, decían ustedes que llevan toda la tarde en la comisión y que había conceptos que todavía estaban liados. O sea, pues imagínense lo que puede suponer para nosotros que estamos más de ello, que estamos debatiendo sobre ello, que conocemos más o menos la normativa, cuál es la situación. Imagínense para muchas personas que esto bueno, no tienen nada que ver con ello, más allá de lo que le afecte a nivel personal, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda decir que la gestión fue perfecta ni que todo haya sido perfecto, no, todo lo contrario. Yo creo que puede haber defectos o errores que se hayan podido cometer, pero lo importante al final, a mí me parece que es que también la Administración sepa escuchar a la gente y sepa dar respuestas si hubo errores y se corrijan. A mí me parece que eso también, bueno, también es importante. Quiero decir, si hubo algún error por todo el proceso del que estamos hablando, corríjase y, bueno, en beneficio del ciudadano, que al final yo creo que también es lo que nos debe de mover y que yo creo que hasta ahora es un poco lo que se vino trabajando por parte de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. No voy a hacer más preguntas. Gracias. Bueno, es el turno ahora del Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no está. Y a continuación el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Bueno, pues el grueso de las preguntas que iba a hacer ya se tocaron, pero me gustaría recalcar alguna de ellas, ¿no? Y es la concreción de... Porque, bueno, también se puede intuir de ciertas preguntas y también de afirmaciones de algún otro compareciente, bueno, no creo que intencionadamente, ni mucho menos, ¿no?,